Muy buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos una vez más a nuestro programa La Gente Quiere Saber, este espacio que hacemos con mucho cariño todos los domingos y donde pues discutimos y hablamos de distintos temas que estamos seguros son de su interés. Y pues precisamente el día de hoy tenemos muchos temas de los que hablar. En Venezuela todos los días surgen temas, todos los días hay mucho de qué hablar porque la situación es cada vez más complicada, cada vez es más difícil estar pues, y vivir en Venezuela. Tenemos, por ejemplo, el tema del reciente anuncio de nuevamente la eliminación de 3 ceros, una nueva reconversión monetaria, donde se eliminan 3 ceros, ya se le cambia el nombre a Bolívar Fuerte, ahora es Bolívar Soberano, como si se tratara de cambiar el nombre o eliminar cero, el problema de la inflación. Tenemos el tema eléctrico que lamentablemente nos sigue afectando todos los días, ahora con unos cortes programados en función, según la información que da el gobierno, por los bajos niveles en algunas de las represas que producen energía hidroeléctrica, que por cierto, sería importante que una comisión de la Asamblea Nacional pues se dirija hasta estos embalses para verificar que realmente el problema de la crisis eléctrica es producto de los bajos niveles de las aguas, cosa que información que tenemos es que eso no es verdad, que realmente los niveles están óptimos o por lo menos para poder funcionar sin ningún problema, pero que los problemas, como todos sabemos, son de mucho más allá, son problemas que tienen que ver con la infraestructura, con la desinversión, con la corrupción, con la falta de planificación, que hoy día estamos padeciendo pues de toda esta falta de planificación y estamos viendo estos cortes eléctricos. Sin embargo, sería interesante que la Asamblea Nacional decía pues pueda trasladar una comisión a estos embalses para verificar que las condiciones de estos se encuentran en malas condiciones o en niveles óptimos de niveles de agua. También tenemos el tema político que se desarrolla todos los días a nivel internacional, la destitución o renuncia del presidente de Perú, la amenaza de que llegue un candidato de izquierda en México ante la división del PRI y el PAN, la amenaza con que también pueda llegar la izquierda en Colombia con el candidato Petro. En Brasil, las intenciones de Lula de aspirar nuevamente a la presidencia, pero donde parece que la justicia brasileña va a frenar esta candidatura. En Venezuela, la candidatura de Henry Falcón, candidatura única por parte de lo que se llama la oposición. Tenemos también el anuncio de que varios comercios ya están aceptando el petro o las criptomonedas para hacer transacciones. En fin, hay una serie de temas que vamos a estar tratando el día de hoy y que todos son importantes y que todos nos afectan muchísimo el día a día de los venezolanos. También quiero hacer referencia desde el punto de vista de la oposición a este anuncio que se ha hecho y que ya se presentó en el Zulia de un frente amplio por una Venezuela libre. Y yo me permito opinar sobre este tema, que seguramente con el invitado lo tocaremos también, y tiene que ver con que yo lo ponía hace unos días en un tuit personal, decía que esto no se trata de siglas, no se trata de la Coordinadora Democrática, no se trata de la Mesa de la Unidad Democrática, del G4, del G8, ahora de este Frente Amplio por una Venezuela Libre. Yo insisto que el problema no es de siglas, que el problema no es de movimientos, el problema es de verdadera voluntad política. El problema es de apartar los egos, de anteponer los intereses partidistas y particulares por los intereses del colectivo. Lamentablemente hemos visto cómo muchas veces estas iniciativas fracasan y fracasan simplemente no porque la intención sea mala en un principio o la idea sea mala, se fracasan porque se implementan de manera equivocada, porque empiezan a reinar internamente los egos y empiezan las competencias y los cálculos. Yo me voy a arrimar aquí porque este va a ser presidente de la República y yo seré ministro con él. Yo me voy a arrimar hacia acá más bien porque este es el que tiene opción. Y mientras todo eso pasa, mientras todo eso ocurre, el gobierno sigue avanzando en sus políticas equivocadas y erradas, pero que siguen sumiendo al país en una terrible crisis económica, terrible crisis social y política. Esto es lo que está ocurriendo lamentablemente en Venezuela y es lo que está ocurriendo también desde el punto de vista de la oposición. Yo comentaba
que muchas veces lamentablemente uno pierde como la esperanza o la fe, no en que las cosas vayan a cambiar en el país, sino en alguna dirigencia política que parece que ha extraviado la brújula y está perdida en el horizonte tratando de encontrar una salida, porque vemos cómo se avanza y se retrocede, se avanza y se retrocede, y no terminamos de darle respuestas a la gente, no terminamos de estar en sintonía con la gente. Este Frente Amplio, que busca aglutinar a todos los sectores de la sociedad, incluyendo sectores disidentes del chavismo, pues tendría un objetivo, y hacemos votos porque tenga éxito, siempre y cuando se fije un objetivo común, se aparten los egos, se antepongan los intereses del país por los intereses partidistas y grupales. Una vez fijada esa meta, se trabaje en ella y no se descanse hasta lograr el objetivo. Porque otro de los grandes problemas que tenemos es que iniciamos con una idea, a medio camino la cambiamos, luego de cambiarla nuevamente la volvemos a cambiar y volvemos hacia atrás, y al final el país sigue sumido en esta terrible crisis que se está comiendo al venezolano, se está comiendo la posibilidad de futuro del venezolano. Y esto lamentablemente es lo que afecta a todos los venezolanos, a los 30 millones, no solo chavistas o opositores, sino a todos, ya que cada vez vemos más cercenada nuestra calidad de vida al no tener disponibilidad de alimentos, al que no nos alcanza el dinero, a tener ahorita sometidos a cortes eléctricos, a no poder hacer una vida normal como deseamos en cualquier país del mundo, porque definitivamente no nos ponemos de acuerdo como país, no nos ponemos de acuerdo como sociedad. Y yo creo que ese es el gran reto que tienen los políticos y que tenemos todos los venezolanos, lograr ponernos de acuerdo en función del interés del país, en función del interés de todos los venezolanos. Pero sobre todos estos temas estaremos conversando con Hervis Medina, que será nuestro invitado y que lo tendremos en el próximo segmento. Bien amigos, continuamos con nuestro programa La Gente Quiere Saber. Le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Hervis Medina, quien es politólogo, criminólogo y comunicólogo. Y abogado. Y abogado, además amigo con quien en las veces que nos hemos cruzado tenemos un interesante intercambio de ideas, coincidimos en bastantes de ellas, y pues hoy te hemos querido invitar al programa, Hervis, para que conversemos un poco sobre todos estos temas que traté de tocar de manera muy sucinta en mi introducción, pero para que profundicemos un poco sobre esto. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Mira, amigo Lombardi, de verdad saludos a toda la audiencia. Bueno, esta es mi casa, Niños Cantores Televisión. Primero, quiero agradecer a Dios Todopoderoso en esta Semana Mayor, inicio de Semana Mayor, por permitirnos estar acá, porque si no le damos gracias a Dios no podemos iniciar ningún proyecto. Y segundo, felicitar a mi padre espiritual y mi padre intelectual, Gustavo Cando Amarte, celebrando los 79 años de edad, y por supuesto a Quique, celebrando sus 59 años de edad. Y bueno, vamos a iniciar. Así es, además, fundador de este canal, sí, señor, el padre Cando Amarte. Felicitaciones para el padre Gustavo Cando Amarte, que Dios le dé mucha vida y mucha salud. Hervis, bueno, escuchaste un poco la introducción, muchos temas que tratar. Primero quiero escuchar tu opinión sobre este anuncio que ha hecho el gobierno de hacer una nueva reconversión monetaria buscando acabar la inflación, cosa que sabemos que es difícil, que eliminando 3 ceros o cambiando el nombre de la moneda pues se pueda corregir esta gran distorsión que es la inflación. ¿Qué piensas sobre este anuncio del gobierno? Fíjate que analizándolo técnicamente desde las ciencias sociales y hablando de economía, hablando de sociología, porque para emitir opiniones y análisis hay que ser un cientista social, definitivamente, porque estamos cansados de sofistas. Venezuela está abordada de sofistas tanto en el gobierno como en la oposición. En el tema del gobierno, para mí es una torpeza administrativa y una torpeza de decisión ejecutiva quitarle 3 ceros a la moneda, porque con eso es como que tú trates de decir que estás gordo y agarres la correa, te la alas, le haces otro hueco y ahí vas. No estás gordo, estás delgado, la correa es la que está larga. Claro. Entonces, si no se toman medidas serias, políticas, económicas y financieras, no podemos arreglar el asunto de la liquidez monetaria, porque yo lo analizaba en diciembre del 2016 cuando el presidente Nicolás Maduro habló de que el billete de 100 salía de circulación y venía un nuevo cono monetario. Yo le explicaba a la audiencia en el programa que tenía, que por cierto saludo a toda la audiencia que nos está viendo, que eso no es fácil.
le informamos, son 8 billones, escuchen bien, 8 billones de billetes que están en el país. La experiencia inmediata fue en el 2007, tuvo un año vacatio, año y 6 meses tardó para cambiar todo el cono monetario que circula en Venezuela. Que costó 40 millones de dólares, se estima. Claro. Entre los bancos, la publicidad, el cambio, todo 40 millones de dólares. Pero cambiar todo ese cono no es en julio, eso es falso. El presidente carece de credibilidad, porque con el show del billete de 100 y lo extendía 20 días y lo extendía, pasó un año y ya va 2018 y sigue vigente el billete de 100 que él mismo había derogado, que había sacado de circulación. Por lo tanto, para mí es una burla más y es una torpeza en materia económica, porque los militares no saben de economía. O sea, al César lo que es el César, a la economía los economistas, las ciencias sociales son los expertos para ello. Y mira, y aquí hay para votar economistas reconocidos en el Zulia, en Caracas, en todos lados, para sencillamente aplicar unas medidas en 90 días, en ajustes económicos, para después salir en un año y medio de la crisis económica que tenemos y financiera. Pero con cambiar el billete no resolvemos nada, al contrario, yo como criminólogo, voy a hablar ahí, la experiencia me dice que hacer estos cambios drásticos a través de la improvisación lo que genera es un margen mayor de criminalidad. ¿Por qué lo digo? Porque el presidente, hablando del nuevo cono monetario en el 2016 y ya en marzo del 2017, el 30% de los billetes nuevos estaban en la frontera colombiana. Entonces hay complicidad en lo interno. Mira, yo he puesto denuncias muy serias sobre casos del Banco Central de Venezuela de cajas de billetes nuevos que pasaron la frontera. Bueno, eso le echaron tierrita, como al igual el caso de los Paradas, que la gente del PSUV lo que me decía, mira, Jerry, pero lo que pasa es que tú eres un quinta columna, tú eres esto, todos los epítetos, pero no tomaban la seriedad de la denuncia. Y la vuelvo a hacer, esto lo que va a generar es una nueva especulación, un nuevo manjar para vender billetes y transitarlo a la frontera colombiana. Sé que no eres economista, pero bueno, todos manejamos un poco todos los temas y en este país nos hemos hecho expertos en muchos temas. ¿Cómo crees tú que realmente, de manera simple, se pueda empezar a resolver el tema económico en Venezuela? Que no sea esta absurda medida, porque yo comparto que es una absurda medida que busca distraer una vez más la atención, que busca ocultar el fracaso económico del gobierno, pero ¿cómo crees tú que pueda realmente un gobierno serio decir vamos a mejorar la economía? ¿Cuáles crees tú que sean unas medidas básicas? Primero, un gobierno serio contrataría a los mejores, sencillamente a los mejores estadistas en ciencias sociales, porque es un grupo integral, ¿no? La primera medida que tienen que tomar es la liberación del control cambiario, porque ese es el origen. Desde el 2003, recuerda que tenemos un control cambiario, que yo no estoy en contra de los controles cambiarios, pero deben ser esporádicos, deben ser temporales. No pueden estar más de 10 años y eficientes. Que tengan su objetivo claro y tengan sus resultados Entonces claros. Es liberarlo y que la economía se dinamice. Lo otro, abrir las importaciones, por amor a Dios. Aquí tenemos una economía de puertos, totalmente una paraeconomía. El 93% de las cosas que tú te comes, escucha bien, de lo que está en tu mesa, proviene de un delito, proviene del contrabando oficializado por el mismo presidente de la República. Porque muchos por ahí dicen que el gobernador Arias Cárdenas permitió eso, pero perdón, la rúbrica principal la tenía el presidente Nicolás Maduro, el ministro de Economía y por supuesto el gobernador del estado Zulia en su momento. Hay quienes se opusieron a esas medidas, otros las aplaudieron. Yo no digo que se tengan que hacer importaciones, sobre todo en el sector médico, hay que traerlas de inmediato, pero señores, hay que traerlas con toda la seriedad del mundo, porque el 90% de los medicamentos que están en la ciudad, todos dicen hecho en Colombia y ninguno, repito nuevamente, ninguno tiene la permisología necesaria para estar acá. Otra de las medidas es sencillamente sincerar a través del aparato productivo lo poco que queda, auxiliarlo con préstamos extranjeros y dinamizar la economía a través de la construcción de puentes. Mira, aquí en el Zulia me decía un experto, Egno Chávez, que es un sociólogo y sabe de economía, el profesor Machado, en una tertulia que teníamos de cómo buscarle la solución al Zulia, con solamente dinamizar, terminar de construir el puente Nigales, que sería en 2 años, la economía del Zulia florece per se, porque es traer dinero acá y dinamizar
todos los bienes y servicios que estarían enmarcados en el norte de ambos lados, ¿no? Del este y el oeste. Y eso dinamizaría inmediatamente la economía y eliminar esa paraeconomía, porque más del 90% de las personas viven de la buhonería. Sí. Entonces, sí, sería todos esos elementos concatenados entre sí para buscar la solución económica. Y en cuanto a lo financiero, mira, Venezuela lo único que necesita son 70.000 millones de dólares para salir de la crisis. Pero yo te digo un dato importante: hay 340.000 millones de dólares capital golondrina fuera, producto del vicio malvado que es la corrupción. El Estado es deleterio y la sociedad es criminógena, la fórmula perfecta para el eje del mal. Entonces, si tenemos 340.000 millones de dólares, que el gobierno sabe quiénes los tiene, que fue producto de sencillamente los cupos Cadive, de robar, actos de corrupción y más allá el trasegar combustible fósil, que esa es otra denuncia que se ha venido haciendo, mira, y no la han tomado en cuenta. Los cargueros salen acá de estos puertos del lago de Maracaibo para mar abierto y tienen una parada por allí y trasegan un poco de barriles de petróleo. Bueno, esa paraeconomía está ahí y ese dinero va a dar a cuentas en Europa y en las islas acá. ¿Y por qué no meter presa a esa gente por los actos de corrupción delincuenciales y repatriar todo ese dinero? Con ese dinero sencillamente nos estabilizamos nuevamente. Así es, yo estoy convencido que hay medidas muy sencillas que se pueden tomar. Podemos pasar un programa hablando de esto, porque una persona me decía en mis redes sociales que la idea es proponer, y yo le respondía que es que las soluciones están hechas, las soluciones están propuestas, estudiadas, analizadas y presentadas. El problema es un tema de voluntad realmente del gobierno de resolver el problema. Vamos a identificar y venimos con más. Continuamos, amigos, con Hervis Medina, conversando hoy sobre distintos temas que tienen que ver con el acontecer nacional. En el segmento anterior estábamos conversando sobre cómo poder reactivar la economía de manera inmediata, y yo hacía una referencia a una conversación que tuve por mis redes sociales, que acostumbro yo mismo a responder e interactuar por allí. Bueno, alguien decía que la idea era proponer soluciones, y yo quiero complementar con lo que tú decías, Hervis, que el tema de la corrupción es uno de los principales flagelos que nos está afectando a nosotros en Venezuela, y que las recetas están inventadas por los economistas para resolver la economía, crear confianza en el aparato productivo, crear confianza en el inversionista, evitar la fuga de dinero robado a través de la corrupción, incentivar a la producción nacional. Es decir, hay medidas que están probadas que son la solución para esta crisis terrible que tenemos económica, y no la eliminación de ceros o el cambio de la moneda. También tenemos que tocar el tema, por supuesto, el tema político que está en el tapete todos los días. Yo hacía una reflexión en mi introducción sobre el tema, por el lado de la oposición, de este intento, yo no quiero desmeritarlo per se, pero de este intento de una nueva aglutinación de fuerza a través del Frente Amplio por una Venezuela Libre. ¿Qué piensas sobre esto? Mire, tocando el tema político hay que tener mucha seriedad para analizarlo y para decirlo. Yo creo que aunado al tema de la corrupción, que es el flagelo mundial, lo dice el Papa Francisco, cito textualmente, también aplicando la neuropolítica, que es la tendencia nueva, sí, el estudio de la política a través de la antropología, de la sociología, la psicología y las ciencias sociales y políticas, con un poco de las ciencias biológicas, sencillamente te va a dar un resultado muy bueno para manejar buenos resultados. Sobre todo en el tema venezolano, yo te voy a dar un dato muy curioso que han dejado pasar. Fíjate que al inicio cité y le envié bendiciones a Gustavo Ocando Llamarte, una persona intelectual, a quien yo admiro por lo intelectual. Mira, hay datos, yo ahorita estoy terminando una maestría en conducta humana, ya voy por mitad de carrera, ¿no? Y el dato curioso de documentos que tengo de la Asociación de Psicología Mundial en la ciudad de Stanford y la Universidad de Harvard, que son instituciones claves para el estudio de toda la ciencia política. Fíjate que hicieron un estudio desde México hasta la Patagonia para ver el nivel de intelectualidad que existe en todo el eje de América. Se dice que por lo menos de 2.500 a 2.800 libros debe leer un ser humano con una edad promedia de 75 años. Fíjate, dato curioso, Suramérica,
Ale lee 180 libros por persona, por vida, por 75 a 72 años. Venezuela lee 100. Ahí hay otro grave problema. Yo siempre lo he dicho en mi discurso porque yo apuesto a la intelectualidad. Yo quiero un país donde existan como Ángel Lombardi, otro intelectual reconocido, como Jesús Hernández, quien se tuvo que ir de acá a instalarse en Puerto Rico a dar clases de ciencias políticas, porque son intelectuales. Joan Morán, los hermanos Mora, toda esa gente que nos fuimos a Europa por el Instituto Niños Cantores y buscando el hombre nuevo, que sencillamente ya a la edad de 14, 15 años teníamos 180 libros leídos. Yo apuesto a eso porque donde hay intelectualidad, donde hay inteligencia, no hay corrupción, porque se crea el valor de la ética y el valor de la moral, que son los bienes más preciados que tiene el hombre. Entonces, aunado a eso, el estudio dice que Venezuela apenas lee 100 libros, entonces vemos otro origen de los errores de la política venezolana, de la política per se, no estamos hablando de la política en el sentido lato. Entonces, cuando analizamos eso y vemos que lo analizamos en el LOF, que se está aplicando la ignorancia como método científico en Venezuela. Cuando yo escucho eso y lo analizo, me recuerda sencillamente a Sócrates hace exactamente 26 siglos, cuando desnudaba a los sofistas, ¿no? Él se hacía pasar como ignorante, se hacía pasar por tonto y por torpe, pero sencillamente fue descubriendo a los sofistas y fue perfeccionando su intelectualidad. Por eso hablamos en el nivel del universo de que existe una era socrática y una era presocrática, porque allí nació el entendimiento, allí nació el conocimiento científico con Sócrates. ¿Por qué lo cito? Porque en el caso venezolano, el Partido Socialista Unido Venezuela, a quien le envío bastantes saludos, ha sido exitoso, Juan Pablo, ha sido exitoso en ganar elecciones porque ellos sí piensan y ellos son sofistas. Ellos engañan, te crean constructos y preceptos como la caja del CLAP, sencillamente como el cambio del cono monetario. Y pare usted de contar, ahora el tema eléctrico ya no es cuestión de, no quieren asumir de que es una cuestión de infraestructura. Ahora es que los embalses están vacíos, otros dicen que no, pero no dicen la verdad. El gobierno venezolano, a través de Nicolás Maduro, sencillamente no tiene credibilidad, pero sí tiene un valor intrínseco. Tiene 5.900.000 votos seguros. Del otro lado, cuando analizamos ya la política en los dos bandos, porque la política está polarizada, tenemos un sector llamado opositor, que el liderazgo opositor sencillamente es sesgado, juega al escondido y se vive perdiendo, para meterle un poco de jocosidad en esto. Y como diría Ula Pietre en un momento, sencillamente seguimos siendo una sarta de pendejos porque no se entiende en la ciencia política, y te lo digo como fundamento en las reuniones que he asistido. No pude ir a Colombia a una reunión de muchos politólogos por diversas razones, pero me traen el informe de que las ciencias políticas están en alarma con el caso venezolano, porque no entienden cómo existen 20 millones de electores en Venezuela, 6 millones son del chavismo y 14 millones son de la oposición. Repito, son 14 electores de la oposición, pero la fórmula política planteada por el liderazgo rancio de la oposición no consigue la fórmula científica y emocional para convertir esos 14 millones de electores en 14 millones de votos. ¿No está preparada entonces la oposición venezolana? Tal vez te pregunto, ¿no está preparada la oposición venezolana? Nunca se preparó para enfrentar un gobierno militar, porque este gobierno se sustenta sobre una estructura militar. Y mucha gente dice que los políticos venezolanos se formaron en democracia, lucharon en democracia, a menos los, por supuesto, antes de Pérez Jiménez, pero que no están preparados para enfrentarse a esto. Nunca se habían enfrentado a esto y no saben cómo manejarlo. Entonces se hacen todos estos ensayos, pero al final yo creo que estos ensayos a veces tienen buenas iniciativas, pero terminan fallando porque, insisto, hay muchos egos, hay muchos intereses partidistas particulares y muchos cálculos grupales. Algunos, yo decía también en un momento en mis redes, que hay unos pretenden convivir con el régimen, otros pretenden hacer negocios con el régimen, otros quieren ser una alternativa para el presente, otros una alternativa para el futuro, otros andan por el mundo, otros están en Venezuela. Es decir, hay un menú de opciones dentro de la oposición y no hay la manera como
congeniar todo eso y buscar un objetivo común y lograr el objetivo común. La oposición venezolana no está preparada para enfrentar esto, o a conveniencia no han logrado pues articular para poder llegar a una salida que beneficie no a la oposición, que beneficie al país. Mira, el liderazgo de la oposición venezolana no está preparada, no se preparó nunca para una crisis. Es el dilema del venezolano, es el dilema antropológico. Vivimos la época de las vacas gordas y nunca nos preparamos para las vacas flacas. El dilema del venezolano es que nunca pensó que viniera una crisis aquí económica, una crisis financiera. Pero es que el dilema no es ese. En mis estudios me dice que la crisis no es económica y financiera, porque vuelvo y te digo, yo te lo resuelvo como presidente de la República en 90 días y después en 1 año y medio. En 90 días, con inversión segura, con 70.000 millones de dólares y listo, resuelto el problema. Es que la crisis es antropológica, fue más allá. La crisis es de valores. Te repito los datos de las escuelas de criminología. El 85% de la población, escuchen bien, es criminógena. Delinque todos los días, y lo peor de este análisis es que delinque y parece su zona de confort. Es decir, el delinque le dice, no, pero si es que Juan Pablo lo hace, yo lo hago. Total, como hay impunidad, fíjate que apenas hay 6% de castigo a través del sistema judicial, por lo tanto se vuelve reincidente. Es normal agarrar un billete de 100.000 y venderlo por 300.000, pero eso es un delito, pero es normal para la sociedad. Es normal comprar una caja de clap en 25.000 y venderlo en 1.000.000. Es normal para la sociedad, pero es un crimen. Y entonces tenemos ese dilema antropológico. Los dirigentes políticos de oposición ni siquiera han identificado el problema. Si nos vamos a los estudios de pregrado, preparar los objetivos, ni siquiera han hecho eso, porque a nadie, yo como sociedad civil, que tú me has visto, he sido activista social, le he interpelado y le pido, dame tu plan, dame tu programa, dame el proyecto para el camino por el cual nos vas a guiar como líder. Dicen, eso lo hacemos después. O sea, un teorema a Leudomar Santos, como vaya viniendo, vamos viendo. No, señores, Venezuela está cansada de error y ensayo. No podemos tener pendejos de líderes, debemos tener gente que estudie y que sea capaz, los elementos de liderazgo, de orientación, pero con planes y proyectos que sean tangibles y verificables en el tiempo. Eso se llama éxito, lo demás se llama fracaso. Y veo que la oposición, el liderazgo de la oposición venezolana atiende al fracaso. ¿Y sabes por qué? Por un elemento psicológico. Se acostumbró a hacer todo el tiempo, 19 años de oposición, que no quiere salir de la zona de confort, porque ser opositor también da dinero. Vamos a identificar y venimos. Bien, continuamos. Tenemos una oposición extraviada, una oposición con buenas intenciones muchas veces, pero que no logra encontrar un camino, una ruta que definitivamente le dé a los venezolanos la posibilidad de vivir en un mejor país. Eso suena desesperanzador para mucha gente. Dice, bueno, si nosotros tenemos cifrado nuestras esperanzas en la oposición y está ocurriendo esto dentro de la oposición, entonces quiere decir que en Venezuela no vamos a lograr superar esta crisis. ¿Tú crees que la oposición está a tiempo de organizarse, reagruparse, entender lo que la gente de verdad quiere, hacer un plan, ir hacia adelante con objetivos claros y precisos y lograr darle una alternativa al país? ¿Tú crees que todavía la oposición está a tiempo de esto? ¿Esta oposición está a tiempo de esto? Como científico te lo digo que no. O sea, si la meta y el objetivo es el 20 de mayo, no. Porque algo sí tiene el Partido Socialista de Unión de Venezuela y su gobierno, ¿no? Del presidente Nicolás Maduro, a quien le envío saludos y le deseo larga vida, ¿no? Es que ellos son exitosos en hacerlo mal. Ellos son el eje del mal, o sea, ellos son muy buenos haciendo lo malo. En este lado, el liderazgo de la oposición es la torpeza, la inmediatez y la estupidez. Son torpes porque no tienen planes. El Partido Socialista por lo menos tiene planes, objetivos. Ellos, su plan y objetivo es perpetuarse en el poder. Y yo les pregunto, ¿lo han logrado? Claro que sí, tienen 19 años. En la oposición han querido tomar el poder. 2002, un intento de golpe totalmente fallido y no hubo un mea culpa. Las mismas caras estuvieron en la Coordinadora Democrática, me recuerdo, negociando la paz y todos los aspectos democráticos, y después
se disolvió. Vino el 2004, referéndum revocatorio. Sale Ramos Ayú a decir, aquí hubo fraude, pero nunca se demostró el fraude. 2010, el mismo actor político que estuvo en la Coordinadora Democrática, 2010, declara en el Universal de que algo se tenía que decir en política, y él cantó fraude y lo cantó. Entonces nunca se demostró. Por lo tanto, el objetivo y la meta del Partido Socialista Unido de Venezuela, que en ese entonces era el Quinta República, lo logró, mantenerse en ese poder. Bueno, comenzaron a venir las elecciones de renovación. Mira, grave en ciencias políticas. Por eso te lo digo, en el Concierto Internacional de las Ciencias Políticas ven a Venezuela como patas arriba, como un insecto patas arriba, porque está agonizando, porque no entienden cómo es que 14 millones de opositores no pueden convertirlo en voto. Para mí es que no quieren salir de la oposición, no quieren ser gobierno, porque repito, ser opositor también da dinero. Hay gente que ante ese argumento dice, bueno, pero es que los judíos cuando iban en esos trenes eran miles contra 10 con fusiles y no desarmaban a esos militares. Es decir, mucha gente dice que es que el problema es que podemos ser 14 millones, pero quien tiene la fuerza, quien tiene las armas, quien tiene el poder, quien tiene el dominio, quien tiene el control absoluto es el gobierno, es el Estado, y que no permite ni siquiera que se asome una mediana disidencia, porque inmediatamente lo criminalizan, va preso, bueno, casos hay a montones sobre esto. El régimen, el gobierno ha logrado blindarse, entonces ha sido impenetrable para poder socavar su estabilidad. Es ahorita entonces la presión internacional la que realmente está haciendo tambalear al gobierno. Mira, existe un fenómeno sociológico que se llama la bóveda del miedo. Es sencillamente la bóveda en construcción, es una estructura metálica cuadrada donde lanzas granzón, lanzas concreto, cabille, todas esas cuestiones. El gobierno es así, él establece una bóveda del miedo, deja delinquir a los militares dándole oportunidad, y sencillamente es toda una cadena de mando de corrupción y de órganos delincuenciales. Entonces se crea la bóveda del miedo. Entonces esa bóveda del miedo dice, no, yo no voy a dejar de votar porque entonces me quitan la caja del CLAP o me quitan la pensión por miedo. Entonces el miedo es el mayor movilizador del mundo. Te lo digo yo como coach y conferencista, el miedo es el mayor movilizador del mundo. El 85% de las cosas que hacemos en el mundo es precisamente por miedo. Pero aquí el miedo yo lo excluyo en mi análisis, porque fíjate que en el año 2005 hay un dato interesante que a muchos analistas y a muchos se le pasa. En el 2005 se celebraban las elecciones a diputados a la Asamblea Nacional, a la Asamblea Nacional General, ¿verdad? Y vino este mismo grupo, por eso te decía 2002, 2004, este mismo grupo, y dijo, señores, no vayan porque no hay garantías electorales. Señores, le entregaron el país, tú mismo lo definiste, tienen todo, claro. Se le entregó el país y todos los poderes, los 5 poderes, a uno solo. Fue una torpeza. Esa factura con intereses de mora es la que está pasando el Partido Socialista Unido de Venezuela todavía a la oposición venezolana. Ahora, Herbie, porque para mí es el origen del problema. Pero recientemente fuimos a la Asamblea Nacional, recuperamos un poder, ¿y de qué valió? Cuando los demás poderes neutralizaron a este. Claro, pero el origen, la falla de origen fue el 2005. Recuerda que el 2005 esa Asamblea Nacional, 99% de chavismo, eligió el resto de los 4 poderes. Entonces, ¿cómo lo vas a cambiar después en el 2015 si ya los tenías instalados? Pero claro, en ese momento Chávez tenía toda la popularidad del mundo, todo el poder del mundo. Si hubiese ganado tal vez la Asamblea Nacional, nunca lo vamos a saber porque es el pasado. Si hubiese ganado esa Asamblea Nacional la oposición, ¿hubiese habido algún cambio realmente? En un modelo como este, donde obviamente han demostrado su ambición de poder absoluto y total, claro, además que por sí. siempre, porque lo ha dicho recientemente Delcy Rodríguez, jamás entregaremos el poder. Claro que sí, jamás entregaremos el poder. Porque apenas el Partido Socialista Unido Venezuela comenzó a tomar forma y se instaló bien y creó su cuarto de guerra. El cuarto de guerra son 500 personas que tienen contratadas, que trabajan 24 horas al día y no descansan. Mientras en la oposición se están echando palo, porque después del 10 de diciembre aquí no vimos ni a Guanipa, ni a Laimo, a nadie. La basura hasta acá y nadie fue a reclamar. Los concejales, chicos, la mayoría de los concejales son opositores aquí en Maracaibo, en el municipio de Maracaibo. Nadie salió a manifestar y a exigirle al nuevo alcalde que recogiera la basura y su interpelación en cuanto a la providencia número 2 firmada, ¿no? Yo no vi eso. Entonces, la cuestión no es que son mayorías o somos minorías, es que dejamos que ellos fueran mayoría.
por complacencia o por una dejación, pues como diríamos en el derecho. Si dejamos, hermano, en política es sencillamente ocupar espacio y ejercer el poder. Si tú ocupas el espacio y no ejerces el poder, como fue la Asamblea Nacional en el 2015, no tuvo la oportunidad. Ella misma se delató cuando le avisó al contrincante, y eso me lo enseñaron a mí en el ejército. Tú no puedes decirle al enemigo por dónde le vas a dar, tú no le puedes advertir cómo vas a avasallar al enemigo. Bueno, nuevamente la misma figura, Ramos Ayú, fíjate que concurrente, ¿no? Innecesario el mismo personaje. Le avisa al presidente Nicolás Maduro de que tenía 6 meses para sencillamente sacarlo del cargo. Bueno, no se logró ni uno ni lo otro. El dilema, la diferencia es que en el 2005 el Partido Socialista Unido de Venezuela todavía era Quinta República, pero no estaba fortalecido. Aunque Chávez, recuerda muy bien, que Chávez tuvo una popularidad apenas de 28% cuando el sí y el no. Vino JJ Rendón, experto en neuromarketing, experto en todo esto, y estableció una nueva estrategia. ¿Y tú sabes cuál fue la estrategia? Que en 8 meses comenzaron a soltar dinero. Las misiones, recuerda que el 2004 fue el eje, desde enero hasta agosto, las misiones. Bueno, esa popularidad la pudo colocar hasta el 40%, pero teníamos la oportunidad, se tenía la oportunidad después en el 2005 y no, sencillamente, no tenía, como no tienen estrategia. Fíjate, dato curioso, ayer me reuní con una gente ahí para ver cuáles son los planes y proyectos del nuevo candidato presidencial, Henry Falcón. Bueno, la sorpresa, no hay dirigencia aquí en el Zulia. De eso vamos a hablar al retorno. Última parte de nuestro programa por el día de hoy. Tenemos que hablar también de la coyuntura, porque eso es una coyuntura electoral, porque yo estoy convencido que la política es mucho más que la coyuntura electoral, pero esto está inmediato. En mayo está prevista una elección presidencial. ¿Qué opinas de la candidatura de Henry Falcón? Mira, desde el punto de vista de las ciencias políticas, Henry Falcón es la esperanza. Recuerda, el inconsciente colectivo venezolano ahorita está lleno de desesperanza y de miedo. O sea, 2 factores psicológicos. Recordemos y le informamos a quienes no saben, porque ese es un dato curioso. Fíjate que los partidos políticos, su dirigencia, no le enseñan al pueblo cómo se manejan las elecciones. Por miedo será. Las elecciones se manejan 85% emocional. Existen 3 cerebros aquí en la cabeza. El cerebro cortex, que es pequeñito, 15%. Esa es la inteligencia. El resto, el 85%, es meramente emocional. Y las campañas electorales es 85% emoción. ¿Ves? Te convencen a través de una buena imagen, buenas estrategias de marketing electoral y marketing político. El dilema es que el Partido Socialista de Venezuela tiene ese cuarto de guerra las 24 horas del día trabajando. El dilema de la oposición es no. Y ya ellos sabían, mira, desde que se eligió al presidente Nicolás Maduro en el 2013, se sabía que para este año venían elecciones, ¿vale? Entonces se tuvo que haber preparado a 1 o 2 personas per se como candidatos presidenciales. Se desgastaron por allí. El dilema es que de las ciencias sociales, Henry Falcón es la persona idónea, repito, desde las ciencias sociales. No es el análisis de Hervis Medina, es el análisis desde la politología, desde la ciencia. ¿Por qué? Porque él reúne en el inconsciente colectivo cambio. En el sector chavista hay un porcentaje importante que ronda casi el 30% que quiere un cambio de presidente, no quieren a Nicolás Maduro Moro, pero ven en Henry Falcón como el chavista primigenio, pero que ofrece un cambio en lo económico y en lo social. Entonces, por ahí tienes un dato muy importante. En el sector opositor no es muy buen visto, pero hay un porcentaje que dice sencillamente a los políticos la política. Por ahí hay otro candidato, el señor Bertucci, que le digo, siga en lo suyo, al César lo que es el César y a Dios lo que es Dios, porque declaraciones de hablar de lo sobrenatural en este terreno, mire, estamos en la Semana Mayor y todo, yo creo, yo soy católico, practicante, yo creo, la fe y todo, pero señores, si no salimos a votar, señor, si usted no tiene 180,000 personas para cubrir las mesas electorales, usted no gana las elecciones. Porque las elecciones es un elemento científico también. Tú te lanzas una candidatura y yo soy tu asesor y yo te digo, mira, pero tienes 180,000 personas para manejar las mesas electorales. Claro. Ahora, Hervis, el análisis lo estás haciendo en función, pareciera, de
una situación normal, en una democracia normal, en un país normal, donde hay 2 opciones o 3 opciones, la gente va a un proceso electoral, decide cuál es la mejor opción, por emoción, por empatía, por lo que sea, va y vota y sale electo presidente de la República y gobierna por el periodo que le toca. Pero lamentablemente hemos visto que en Venezuela esto no es lo que está ocurriendo y que lo que ha dicho, primero que nada, el gobierno, por boca de muchos de sus personeros, de que no habrá manera de que ellos entreguen el poder jamás. Número 2, cuando Capriles era candidato, iban en unidad todos los partidos políticos. En esta oportunidad, Henry Falcón no cuenta con el apoyo de la unidad. En tercer lugar, por primera vez en la historia reciente de Venezuela, el concierto internacional ha fijado una posición sobre Venezuela. Estados Unidos, Canadá, el grupo de Perú, de Lima, la Comunidad Europea han dicho nada que venga de ese proceso electoral será reconocido por nosotros. Entonces sale la candidatura de Henry Falcón, una candidatura para muchos construida desde el gobierno. Yo no me atrevo a hacer esos señalamientos porque cualquiera puede opinar lo que quiera, estamos para opinar, pero hay gente que señala que es construida desde el gobierno. ¿Para qué? Para darle una legitimidad de la que carece el gobierno. Si el gobierno va solo a un proceso electoral sin contrincante o con un contrincante absolutamente desconocido, pues no tiene ningún tipo de legitimidad. Al Henry Falcón salir a la palestra pública, pues le está dando la oportunidad al gobierno de decir, yo competí contra este que fue opositor a mí durante muchísimo tiempo, fue gobernador de Lara, lo derroté en la gobernación y ahora lo derroté en la presidencia. Entonces crea suspicacia y además de eso, la intención de voto de mucha gente en este momento es de no participar. Entonces, ¿cómo lograr convencer a la gente de que Henry Falcón realmente es una alternativa para el cambio de gobierno en Venezuela? Porque si de verdad hubiese posibilidad de un cambio de gobierno, yo creo que muchos estaríamos involucrados en esto, porque todos queremos un cambio de gobierno. Pero cuando tú tienes esas dudas, entonces lamentablemente crea suspicacia esta candidatura. Cuando tú lo dices, todos los estudios de opinión, todas las investigaciones de campo establecen que 14 millones de electores tienen la intención, fíjate, 74% de la población electoral quiere participar en unas elecciones presidenciales, es decir, quiere un cambio. Pero el 82% de ese 74% no quiere seguir con el liderazgo que está ahorita. Es decir, Ramos Ayú, Julio Borges, todos estos señores no los quieren porque sencillamente nos llevaron a esta coyuntura política, ni hablar de las negociaciones, que yo dije, eso va a ser un completo fracaso. Ahí solamente se enriquecieron los vendedores del lobby y todas esas cuestiones, pero no trajo ninguna solución. Las elecciones ya estaban programadas, por amor a Cristo. Se sabía que las elecciones eran para este año, pero tú no debiste haberte quedado dormido hace 4 años atrás, debiste haberte preparado. Pero como esta oposición es sencillamente improvisación, solamente se reúne en la materia electoral, pero en lo demás no, entonces vienen los graves problemas y le intentan achacar y adosar ese problema, bien sea al gobierno o al electorado. Al electorado porque no quiere participar. Yo te digo un dato curioso en sociología y en marketing político. La misma oposición es responsable de que esos 14 millones, un gran porcentaje no quiere ir a votar, porque ellos dijeron que el CNE era chimbo, era nulo, pero era el mismo CNE que eligió los 112 diputados, que no había garantías, pero participaron en las elecciones de gobernadores pasadas. Por cierto, el de acá ganó, pero no se juramentó, porque no estudian estrategia, no van más allá de lo que se percibe por la nariz y por los ojos, no. Entonces, tienen que meterle un poco de seriedad, neuromarketing, tienen que estudiar bastante y establecerse. Mira, para mí, y lo del concierto internacional para respondértelo, no creo en el concierto internacional. Los Marines de Estados Unidos no van a invadir a Venezuela. El concierto internacional, si quiere resolver los problemas del mundo, lo hubiesen resuelto. Por ahí anda el Dalai Lama, que desde hace 60 años lo sacaron de su tierra y no han resuelto nada. Ahora, el gobierno dice, acepta que por primera vez la presión internacional los está afectando, porque no se trata de los marines, se trata de que económicamente los están asfixiando. No, claro, ellos están haciendo un análisis en lo económico, que le están cercando y por eso sale la figura del Petro, después sale Donald Trump con otras medidas y cuestiones. Eso está bien ahí, pero lo que yo me refiero a ese concierto internacional, fíjate que Francia condenó las elecciones pasadas y la Asamblea Nacional Constituyente, perro caliente entre comillas, y eso es mío. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Hubo un concierto de países que dijeron que no iban a reconocer, pero reconocieron a Delcy Rodríguez.
Recuérdate que el canciller francés fue el que hizo la unión en Dominicana y hay un reconocimiento tácito. Entonces, lo que yo entiendo de la participación Un del reconocimiento concierto... entre gobierno y oposición. Exacto, no, pero un Pero no reconocimiento como tácito... presidente de la Asamblea Nacional. No, ok, Constituyente. pero recuérdate que la señora Delcy Rodríguez va en calidad de presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Y Hervis, tú la creo que nos va a reconoces faltar otro ella. programa porque el señor Quique nos está haciendo seña de que tenemos que despedir. Muchísimas gracias. Queda mucho tema por ¿Cómo no? discutir. Esto es un Cuando tema tú quieras. de verdad apasionante que además le interesa mucho a los que nos escuchan. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ti.